Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Estamos nuevamente acá en un cafecito digital, en esta oportunidad con una gran celebridad de los efectos visuales, como es Nacho Tomás, que nos está contactando desde España. Nacho tiene una gran trayectoria y es sumamente enriquecedor para nosotros poder contar con su presencia virtual. Así que Nacho, bienvenido. Y bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás con mucho trabajo y con más razón eso es valorable, que uno a veces se dedique un ratito para otra cosa es sumamente importante. Así que te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco quién sos y cómo tu camino empezó en un lugar y terminó en otro, que creo que nunca te hubieras imaginado. Pues la verdad. Bueno, muy buenas a todos. Trabajo en España ahora mismo. Estoy en España, pero he pasado casi toda mi parte profesional la he hecho en Londres. Entonces, voy también a hablar un poco de irse para allá. Yo estudié hace muchísimos años arquitectura, bueno, pues cuando la estudias es muy divertida y todo, jaja. Pero luego me metí en un estudio de arquitectura y dije, esto es horroroso, esto no es lo mío. Después de toda la creatividad de la carrera, de estar todo el día haciendo cosas preciosas, te dicen, venga, ahora ponte a calcular los diámetros de váteres durante medio año. Y al cabo de un tiempo dije, esto no es lo mío, me gustaban mucho los ordenadores, entonces empecé con una infraestructura. Y que no tiene nada mucho que ver, porque, bueno, sí, manejas un poco programas de 3D, 3D Studio Max, cosas de estas, pero bueno, pues es lo que es. Haces imágenes, de vez en cuando un vídeo, el cliente es un arquitecto, normalmente un estudio de arquitectura, que son particulares, hay que tener un trato un poquito especial con ellos. Y bueno, eso durante muchos años lo estuve haciendo y me gustó, era entretenido. Y también te ves crecer mucho al principio, cuando estás empezando y ves todo ese descubrimiento, entonces todo mola. eh, Llega un punto ya de la carrera en que empiezas a cansarte y ya nada te estimula, pero al principio, que son todo software nuevos, hay que estudiar este software, qué emocionante. Ahora cuando me dicen, tienes que estudiar este software, es como, madre mía, otro. Entonces, cuesta un poco al principio arrancar, pero la ilusión cumple con todo. Vamos, va compensando, ¿no? Claro. Eh, yo me acuerdo, al principio tampoco tienes mucho conocimiento, entonces según vas ganando el conocimiento también te vas cansando un poquito y esa fue mi trayectoria. Al final de unos cuantos años me fui a la docencia y la docencia es muy buena si hay gente que está dando clases bien, muy bien, porque te metes técnicamente muchísimo en los programas y sabes un montón de los programas. Yo la verdad es que sabía una barbaridad de muchos softwares. Estaba dando clases de un montón de software, Maya, Max, eh, sobre todo estaba Lighting, entonces, pero también Photoshop, Nuke, tenía un abanico un poco amplio. Eh, y la docencia te da la mente de resolver, que es fantástica. Cuando te viene alguien con un problema y tienes que mirar al ordenador y tienes 3 segundos para decir qué está pasando. Entonces te vuelves muy rápido y muy eficaz en el troubleshooting, en buscar el problema y resolverlo muy rápidamente. Esa Y era, perdóname, estamos sí, hablando de una época donde las clases eran también presenciales, ¿correcto? O sea, vos cuando trabajaste como docente tenías a tus alumnos en vivo y en directo, no era online. sí. Cuando empecé no había internet, para que te hagas una Ah, idea. no, Cuando yo empecé a estudiar no había ni siquiera internet. Teníamos nuestros libros gordos de PTT de cada programa. claro. A mí me tocó escribir unos libros de 3 de Max en el 97. Fíjate, yo escribiendo libros entonces de programas. Pero era lo que había, porque no había internet. Entonces la forma de aprender era, te cogías un libro, te lo empapabas y luego a chocarte con el programa una y otra vez. Claro, ahora es tan fácil todo y sobre todo poder dar una clase por internet y tener a quien sea, o sea, puedes tener a grandes maestros sin moverte de tu casa, es maravilloso, el mundo moderno. Um, bueno, pues eso, después de muchos años de docencia me aburrí, es lo que te pasa, te aburres muchísimo y dije,
voy a mover al cine por lo típico. Ves una peli que te gusta, y el Señor de los Anillos y dices, ¡ah, yo quiero hacer esto! A todos, me imagino que todos los que éramos de mi edad, cuando vimos eso, dijimos, esto es lo que yo quiero hacer. De hecho, viendo el making of, salía un tío hasta que hacía las armaduras y que se pasaba el día cortando arandelas. Y yo dije, hasta eso me apetece hacer lo que sea, pero yo quiero entrar en cine. Y claro, yo dije, esto está chupado. Luego, con todo el 3D que sabes, seguro que alguien te quiere. Y no. No alcanza. No funciona así. No. Pero qué largo es el proceso de empezar un X. Y que ¿Cómo fue tu ingreso en el mundo del cine? Porque una cosa es decir, yo quiero, y bueno, ¿y por dónde empiezo? Tengo estos conocimientos de arquitectura, pero ¿para dónde voy? y lo que es que no sabes ni cómo entrar, ni qué tienes que presentar. A mí cuando me dijeron, bueno, tampoco era muy fácil acceder a gente como ahora que te puede contar un poco lo que es. Entonces decía, se buscan generalistas. Y yo decía, yo soy un generalista, o sea, sé un poco de todo, sé mucho 3D, bueno, de ciertas cosas, sé 3D, sé 2D, sé hacer un reading, bueno, eso es un generalista. Y te das cuenta de que no tiene nada que ver lo que es un generalista con eso, porque un generalista no hace ring ni hace un montón de cosas. Lo que hace es, sí, saben un poquito más, pero los generalistas. Pero claro, yo hice una reel generalista en el que me hice todo, me lo regué todo. No me enseño, pero da muchísima vergüenza. Pero allá en el 2011, perdona, hice y no me comí un colín. La hice con muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, estuve mucho tiempo intentando hacer una cosa yo sola, de todo entero, era un corto de 2 minutos, hecho plano a plano todo, y claro, ¿qué pasa? Que haces todo mal. Tienes un montón de cosas mal hechas. Hice rigging, animé, y te arrimas muy mal, porque tienes que hacer todo, entonces tu preocupación se disuelve entre todo lo que quieras hacer, y es que el cine no funciona así. En el cine tú coges una cosa y te vuelves un súper especialista, o en mi caso, por ejemplo, ya trabajo con varias, pero tienes que saber mucho de varias, no vale con saber un poco de varias cosas, eso no es un generalista. Entonces fue súper duro, súper duro. Bueno, un año trabajando, desilusionado, no salía nada, desesperante. Y, ojo, yo ya tenía mi edad y estaba dejando un curro con un trabajo con un buen sueldo porque quería hacer eso. Pero dije, venga, me la juego un año, voy a hacerlo. Y supongo que habrá mucha gente así, que Claro. rompe el sueño, vamos, que quiere seguir su sueño y corta con todo y no le sale. Entonces, ese momento de desesperación que dices, esto no lo voy a conseguir o lo que sea, pues a mí me parecía que sabía mucho de muchas cosas, pero yo enseñaba a mi y no le gustaba a nadie. Entonces, vi un trabajo de Match Move, Artist, se buscaba Match Mover y Body Trackers y tal, esto fue en 2011, 2012, algo así, en Framestore, y yo no tenía ni papa de Match Move con lo que usaba Framestore, que era 3D Equalizer, pero mandé, porque sabía bastante de otros softwares, de Match Move, me llamaron, me entré a hacer una prueba, la hice, me cogieron y, claro, tenía un sueldo, pues básicamente al irme para allá y meterme en Matchmove, mi sueldo era una quinta parte de que era mi sueldo real. O sea, me había bajado el sueldo un quinto. Pero, ¿qué haces? Y yo no entré como generalista, ni como compositor, ni como tal, que era como lo que yo pensaba que debía estar haciendo. Porque tú piensas que tienes aptitudes para hacer unas ciertas cosas. Entonces sabes mucho 3D y mucho lighting. Pues, a mí todo el mundo me venía a preguntar cosas de lighting, que sabían, veía unos límites brutales, pero por dentro cómo funciona todo. Y claro, te vas ahí a hacer más move y body track y animación, que no son... Pero bueno, eh, pues la experiencia fue increíble, porque vas ahí, conoces gente y empiezas a entender el argot y empiezas a entender por qué hay que entrar por un starting position. Las posiciones de acceso al cine son Max Move, Roto, y si eres muy bueno, puedes conseguir Mate Painter.
para entrar claro. en... Pero son esas tres, casi no hay nadie más. Entrar como compositor, por ejemplo, es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque sí quieren que hayas pasado una temporada en roto sufriendo. Y sí, lógico, es así. Y yo entiendo que sea así. En su momento no entendía por qué yo sin experiencia, a pesar de que tenía cientos de proyectos de arquitectura, que eran animaciones fotorreales, que estaban bien, que hacía cosas buenas, pero es que eso no era lo suyo. Ellos no sabían cómo trabajaban. Entonces, en cuanto empiezas a entrar por ahí, a oler de qué va y a aprender los términos, y aprender cuál es la mecánica del cine. Claro, tú quieres que alguien que entre sepa inmediatamente los planos, cómo funcionan, copión, no sé qué, todo el argot. Y eso, si tú entras en un puesto de mid o de senior, se supone que ya lo sabes y nadie te lo va a contar. Entonces también el empezar por niveles más bajos es importante para entender el argot. Claro, lo que pasa es que si eres ya muy veterano cuando entras, como fue en mi caso, que yo ya tenía muchos años de 3D y muchos años de comp y tal, lo que haces es subir muy rápido, avanzas más rápido, pero tienes que empezar, como todo el mundo, por Match Move, por Roto, por cosas así. Y además que mola, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien. Me, Claro. Match Move, yo me lo pasé fenomenal la temporada que fue. A lo que me lleva a una pregunta, porque, digamos, cada uno tiene sus trayectorias. Últimamente he sondeado que en el mercado de ofertas educativas de composición, por ejemplo, muchas veces los cursos son curso de Match Move, curso de rotoscopía, y pocos son los cursos en los cuales son más bien integrales y te dan, te enseñan un poco todos los manejos generales de Nuke para convertirte en compositor a la larga. ¿Cuál es el camino, digamos, formativo, por lo menos, o que vos tuviste y que te funcionó, o el que has descubierto que funciona para que la gente avance? Porque entra como artista de roto, pero tiene intenciones de especializarse y crecer en las mismas compañías, se dictan esas capacitaciones, hay que buscarlas aparte. Eh, En el caso, por ejemplo, no te puedo contar, yo no entré por Roto, entré por Massmove. Y en el caso de Massmove, porque decía, no había visto Felipe de Equalizer en mi vida. Me llamaron el viernes y tenía que hacer una entrevista presencial ahí el lunes. No había forma como escaparse o lo sabes o no lo sabes. Yo iba a ir a hacer un test con mucha otra gente, entonces me metí el viernes, me bajé todos los tutoriales del mundo que encontré, compré una cosa que me valió un montón, me puse a estudiar y el lunes fui y hice el examen de 3D Equalizer que lo había cogido el viernes antes, o sea, así. Pero si Claro. sabes los principios de MathMove, entonces te cuesta menos quizás porque has tocado otros tres ojos. Y el tránsito no es muy doloroso. Pero es que al final mi experiencia con los VFX, yo solo hago VFX, no hago cine de animación, solo hago VFX fotorrealista. Punto. ¿No? Es lo que me dedico desde hace 10 años y no. Esto es muy cómodo. Y lo que me he dado cuenta, y a mí lo que me importa es que la gente primero tenga ojo. Está mucho tiempo cogiendo gente para mi departamento y lo que más le importa es el ojo. Entonces yo en las entrevistas muchas veces lo que hago es preguntar a la gente por qué falla una foto, por qué falla por qué está fallando, o a un compositor le puedes hacer lo mismo, qué le falla a este plano. Porque una cosa es la intuición, te dice, esta imagen no queda bien, hay algo que le falla. Vale, pero corrígelo. Tienes que parametrizar qué es lo que falla para poder corregir, porque si no, puedes corregir a voleo, pero no puedes. Entonces, en trabajos de composición o trabajo, lo que hay que tener es, punto número uno, ojo. Eso, desde luego. Técnica, me importa un pito. La verdad es que me importa un pito. Solemos formar dentro de las empresas en las que yo he estado, hay bastante espacio para formarte. Yo cuando entré, perdón un segundo, esta red, por ejemplo, es con la que yo, después de Framestore, por ejemplo, yo estuve ahí haciendo body track y les pedí si me podían dejar este plano de la peli ¿de cuál es? De la de Sherlock Holmes, la primera. Sherlock Holmes, sí. Y les dije, oye, ¿puedo coger el footage de este plano y hacer un arreglo con esto?
Y me dijeron, sin problema, yo no había participado en la peli, pero cogí e hice yo todo el fondo pues a mi entender. Entonces, me hice el plano yo, me hice el match move y con el material propio de Friendster, pues me lo dejaron y mira qué bien, porque claro, yo quería entrar con ellos a hacer environment. Entonces dije, voy a hacer una reel y le hice. Y luego me puse a pintar mucho, porque me gustaba mucho pintar. ¿Puedes agrandar la pantalla, perdón, así lo vemos más grande? Sí, perdona, disculpa. Ahí está, ¿no? Perfecto. Me puse a hacer cosas de matte painting, pero por ejemplo, lo veo ahora y me chirría por todas partes, es horroroso. Pero en su momento, pues un poco lo que estaba demostrando es que conozco el sistema de trabajo, con Nuke, también hace 10 años hacer ciertas cosas en Nuke era más difícil. Entonces, pues me hice mi pequeña reel, todo estaba traqueado, de cero, todo, pues me cogía los footage y me los hacía yo. Me hice el PC con el matte painting. Lo veo ahora y claro, no veo más que fallos. Pero esto, por ejemplo, es lo que es una reel de entrada, de acceso, que lo que estás enseñando es una intención. Hacia dónde, qué es lo que te gusta, los entornos. Entonces yo empezaba a mostrar pues que me gusta el 3D, que soy capaz de meter footage con 3D y juntar, bueno, algunos con más acierto, otros con menos, pues el 3D es un churro hecho en 2 horas, pero bueno, tenía su interés y esta fue un poco el plano gordo que me hizo el matte painting, porque a mí claramente me gustaba mucho pintar y lo que es el matte painting, hice con el 3D y bueno, pues hice esta reel, me dieron en Framestore, que yo acababa de terminar con ellos y me dijeron, pues mira, sí te cogeríamos, pero no. Porque Ajá. justo acababan de terminar Ronin y Josh Clooney en espacio. Un Bullock, bueno, y justo tenían que echar a 2/3 de la gente. Entonces me dijeron, cuando volvamos a tener plazas, vuelves a curar. Y empecé a decir, que encima esto no es algo que puedas hacer y quedarte en una empresa, tal. Me dijeron, no, sí, una vez que ya estás dentro, bien, pero es que ahora no tenemos pelis, estamos echando a gente y no te vamos a coger. Y yo, y bueno, ¿para cuándo tendréis algo? Me dijeron, te lo decimos en cuanto haya, pero es que no, tenemos mucha gente y hay muchos niveles, entonces vamos viendo en función de, y tal. Y claro, te quedas también tirado después de tu pequeña, has probado un poco de qué va la cosa y tienes tu reel y te dice gente que es buena, te dice, bueno, pues con esto ya nos vale para entrar en Environments, que era lo que yo quería. Y resulta que te quedas otra vez fuera. Entonces fue bastante desesperante porque otra vez a buscar trabajo, que haces, pero claro, ya en cuanto tienes un nombre como Friendster, aunque estuvieras en Bodyguard, las otras compañías ven y dicen, la experiencia es positiva. Y aunque no había trabajado en Environments, pero había hecho algo muy importante, que es aprender un poquito de cine, de cómo se meten los scans, del visor, de todas estas cosas que muchas veces en docencia no tienes la oportunidad de ver en profundidad. Claro. En la docencia normalmente lo que tienes que aprender son muchos botones y luego si el profesor tiene mucha experiencia te puede contar con pruebas que ha hecho, dificultades, etcétera, pero no se ve el pipe. Es muy difícil ver el pipe en docencia. Ya es bastante con explicar el software. Claro, de hecho, llegado a ese punto sobre el asunto del software, por ejemplo, al final de tu reel, ahí enumerabas los softwares que habías utilizado, y eso es interesante, para saber, digamos, ya llegado a ese punto que estabas manejando y para más o menos desempeñarte en tu trabajo. Mira, persona, vuelvo a compartir una cosa porque es que esto es cuando empecé. Y según van pasando los años, me fui a Sofía, Bulgaria, a trabajar en Worldwide, donde hice la peor película que he hecho en mi vida, creo que he visto, pero aprendes. Y aprendí un montón, la verdad. Y luego ya, claro, me fui a NPC y ya empecé a trabajar en otras cosas, películas grandes.
y te van cambiando, por supuesto, y vas perdiendo. Yo ya no me acordaba de muchas cosas y según fui trabajando en más películas, aprendes lo que, pues de repente me tocó aprender Katana, me tocó aprender Python y cada día más, pues más Katana, más Python, más Claris. Por ejemplo, en Linux no se utiliza ningún otro software salvo Claris para hacer el render. O sea, aprendes de Claris de cero. ¿Qué ocurre? Que te cuesta muy poco. Porque como ya conoces Arnold, V-Ray, un montón de software detrás y los conoces bastante en profundidad porque toca, porque hay que aprenderlo, eh, al final fui avanzando bastante y es que al final, fíjate, también vas perdiendo el entusiasmo. A ver, ya no sé ni qué tengo aquí. Y ahora, por ejemplo, en los últimos tiempos, cuando he estado más en posiciones de supervisión, lo que he aprendido es mucho más producción, aparte de producción. Porque sigo trabajando mucho más, o sea, en las escenas, pero también tienes que saber cuánto cuesta una cosa en días de trabajo. Claro. Eres el responsable de decir esto se va a tardar en hacer 80 días. Y si fallas, es coste de empresa. Entonces al final se tiene que ajustar todo mucho. Y vas aprendiendo la profesión, lo que es la profesión. Y cada vez, ahora trabajo mucho otra vez en máquina, pero por ejemplo cuando estaba en One of Us, estaba ahí de CG Supervisor, creo que lo único que hice fue arreglar marrones, pero no produje nada para la película. Yo estaba por ahí solucionando los problemas de todo el mundo. Además que fue Claro. terrible, porque fue entrar, decidí en una empresa nueva, que ya es difícil porque no conoces los softwares, y de repente, ¡pum!, pandemia, a la cosa acá. Y tener que hacer eso en remoto. Entonces fue bastante divertido. A nivel de software, yo digo, todo esto importa un bledo si lo que haces es malo. Si al final lo que haces es feo, ya puedes saber software que no sirve para nada. ¿Sí? Ajá. Entonces, en ese caso, ahí es el que se da cuenta de que no tiene buen ojo, yo recomiendo que mire las posiciones de TIDIs, los TIDIs, que hay algunos TIDIs, Technical Directors, que son muy artísticos, pero normalmente en el TIDI lo que se pide es tener algo de programación, o poder hacer un script, o poder hacer una tool. Yo me he ido volcando mucho en el tema de tools por necesidad, ¿vale? Y ahora podemos hablar de estos vídeos que va a empezar a ver en Nuqueros, de tools, pero vas un poco por donde te va llevando el camino. A mí me gustaba mucho pintar, pero en un momento dado la empresa no había nadie que hiciera una tool, te pones a hacerla porque sabes esto de Python y de repente dicen, ah, que ya has hecho esa tool, pues haz esta otra y de repente va saliendo un poquito más de Python y al cabo de 3 años de repente dices, bueno, pues he aprendido un montón. Lo cual lo que más me llamaba la atención de tu trayectoria es cómo va creciendo tu conocimiento en Nuke bueno, y en Python, porque claramente vos venías del mundo de la infoarquitectura, entonces ya venías con conocimientos de 3D más. Yo venía de 3D, siempre he sido muy 3D cero y mi mente es de 3D cero. Eh, pero en las grandes empresas, por ejemplo, se delegan, ahí está el 3D, que es assets normalmente, reading, characters, etcétera, etcétera, es lo que es 3D puro, y dentro de assets está modeling y texturing, que suelen ser departamentos diferentes, modelado y texturizado, y luego está la parte de 2D de compositores, ¿eh? Que es todo el mundo en Nuke, todo el mundo, y son maestros absolutamente, gente con muchísimo ojo. Y luego está esa parte ahí en medio que somos nosotros. Yo siempre he estado en lo que se llaman los Environment Artists, que trabajamos en 2.5. Entonces es todas las trampas las hace el departamento que yo suelo llevar, que es el Environment. Somos los campos los que hacemos todas las trampas, paseamos todo. Entonces, si necesito hacer un 3D para que me ayude, me hago un 3D a lo mejor básico, y luego lo pinto por encima. ¿Por qué? Porque si solo sé que tengo una pequeña secuencia que hace así, no voy a modelar un castillo entero. Me modelo lo que se ve desde mi punto de vista y ya está. Entonces, al final,
el departamento de environment lo que te vuelves es un tramposo, eh, que sabes muchos softwares a raíz del paso de todo. Yo en los últimos años me he centrado mucho en Houdini, ya de hecho es raro que toque otra cosa que no sea Houdini para 3D, y Nuke y entre medias el 2.5, nubes de puntos, etcétera, etcétera. Y eso me llevó a hacer un montón de herramientas para Nuke. Pero fue por necesidad, fue en Pacific Rim nos tocó un marronazo tremendo que no sabíamos resolver y, y empecé a hacer una tool ahí que funcionó bastante bien y de repente empezó a usarla todo el mundo y de repente me dijeron pues haz otra y otra y otra y ahí me di. Y ahí fue cuando aprendí, pero antes había poquísimo Python. O sea que, digamos, Python en este momento también hace la diferencia entre en una persona que tiene un manejo básico de Nuke a alguien que es capaz de crear sus propias herramientas, sobre todo porque entiendo que hay algunos estudios donde también exigen el manejo de Python porque buscan que se genere su propio pipeline dentro de Nuke también con esas propias herramientas, ¿correcto? A ver, si tienes un ojo cojonudo ves muy bien, yo conozco muchísimos compositores que no tienen ni papa de Python y desde luego son unos fuera de serie y no tienen por qué saber Python. Ah, ok. No, no es necesario Python, mucho menos. Además es que normalmente la mente de un programador no es muy compatible con una mente artística, no sé por qué, pero se riñen mucho. Yo casi todos los artistas que conozco no quieren oír de la programación, porque es verdad que para alguien que está haciendo siempre cosas bonitas, empezar a decir, a meter código es súper tedioso, súper tedioso. Y yo Claro, lo sí, me entiendo, imagino. no apetece. Yo no sé si tú te has puesto con Python, pero la curva de aprendizaje es dura de narices. Claro. No por Python, en programación en general. Python es el más fácil de todos, pero a mí se me hizo cuesta arribísima, cuesta arriba aprender Python. O sea, fue una cuestión de inquietud mezclado con un poco de curiosidad porque no era claramente lo tuyo. En- en- Empezó, por ejemplo, porque teníamos unos renders que yo me estaba recibiendo unos renders de unos terrenos, siempre lo estamos haciendo en blanquito para presentarle al entonces, esto fue en Languagebook, yo creo que ahí fue cuando realmente, en el libro de Selva, fue cuando empecé a meterme realmente. Y de repente dije, oye, si me dejáis unos días, puedo intentar hacer una tool que autotexturice en Nuke dentro toda la vegetación, de modo que nos ponga rocas, piedras, así, todo automáticamente en Nuke. Porque en mi mente sabía tres expresiones y dije, me pongo a hacer esto. Y me dijeron, vale, 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 vale. ¿Y en qué momento? Porque de repente eso fue creciendo, creciendo, creciendo y de repente era como, pues, a ver dónde se puede llevar esto y empezamos a meter un montón de mapas procedurales haciendo una especie de megascan automático ahí en el PC y molaba porque estaban abiertos, que yo no era nadie. Y les dije, creo que esto se puede hacer así y me gusta mucho, estas empresas tienen viven mucho de eso, de lo que las artistas proponen y lo bueno de eso se escala y ya se hace por pipeline. Pero de alguna forma, a nivel de artistas, muchísimas tools las hacen los artistas, hacen su mini tool. Yo siempre de hecho guardeaba todas las tools y luego se lo dábamos a la gente de R&D que hacía la tool de verdad. Y además muchas veces no en Python, sino en C++. Si por ejemplo estáis estudiando porque queréis meteros a esto, no os obsesionéis de verdad con saber Python, con saber tal. No hace falta saber un montón de cosas de todo, ni mucho menos. Lo que hace falta es hacer algo muy bonito. Y punto. ¿Vale? Hacer una reel bonita, dos planos, súper bonitos. Yo desde luego, antes que mi error primero, mi primera reel, 15 bueno, 15 que tenía, 30 y pico planos, todos a como más difícil. No, 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 al revés. Simple, bonito. ¿Vale? No os metáis en Python inicialmente si no tenéis claro, porque claro, igual estamos hablando de muchas cosas y llega alguien que está estudiando, pues que quiere entrar en el mundo del cine y dice, pues si no sé Python, no voy a entrar en mi vida. No, 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 no. De hecho, de los compositores que hay, yo diría que un 15-20% sabe Python. Y muchos no saben un Python en un porcentaje muy alto. ¿Vale?
Entonces no os atoréis, por Dios, que no es nada, que simplemente cosas que yo lo he aprendido con 40 años, Python, y que no es necesario tampoco para trabajar, ¿eh? Claro, hay un elemento muy importante que me parece que, bueno, justamente Fernando Fuguardo Pérez y vos están desarrollando ahora, que es Nukeros Pro. Bueno, sabemos la trayectoria que tiene Fernando enseñando Nuke, pero que el potencial que tiene es el aprendizaje de Nuke en español, porque hay mucho material que está en inglés, y para la gente que no tiene ese manejo, y por ejemplo, claramente para muchos latinoamericanos que se nos hace un software bastante desconocido, Latinoamérica es más a lo mejor del pack de Adobe, más de After Effects, no tenemos muchas capacitaciones en Nuke, y claramente si queremos acceder a eso siempre está en inglés. Ustedes ahora han desarrollado esa parte pro que está buenísima, no A sé qué, ver, me vas contarnos a... algo de eso. Me me da mucha encanta. vergüenza y si ve Fernando esto me va a matar. Eh, a ver, esta idea de tal, yo me vine a España hace un año. ¿Sí? Entonces, cuando me vine tenía un poco de tiempo y le dije, venga, tengo tiempo, vamos a hacer lo que siempre me has dicho, que es hacer tutoriales, tal, y dije, pero con la única condición que hagamos todo gratis en español y en inglés, yo los he grabado todo en inglés también, y lo pongamos todo gratis en YouTube y en donde sea para que la gente aprenda, eh, un poco sin ningún interés más que soltar documentos, cosas difíciles, porque es muy difícil encontrar formación buena, gratuita, y más en castellano. Eh, entonces, en noviembre del año pasado grabé horas y horas y horas y horas de videos tutoriales de Python y de... bueno, no eran de Python, eran Python, TLC, muchos, o sea, TLC, fundamentalmente expresiones con Nuke, etcétera, etcétera. Lo hice y luego me puse a trabajar en un ranchito y ya, eh, pues simplemente me... Y tengo listas de cosas por editar, pero, o sea, 30 o 40 horas de vídeo por editar, de un montón de tutoriales. Entonces, hace poco vi a Fernando y que vino por casa y me dijo, trae para acá, que me voy a ocupar yo porque tú no lo vas a hacer. Y yo es que, es verdad, es que yo estoy trabajando 10 horas al día, entonces cuando acabo de trabajar, quiero estar con los niños, y me cuesta mucho editar y me da muchísima pereza ponerme y subir a YouTube. Entonces yo no tengo red social, vivo en el campo, me gustan las vacas y cuando salgo de aquí me voy a ver a los caballos y ya está, ¿no? Cuando era más joven sí me daba mucha ilusión hacer todo esto, ahora me da una pereza que te mueres. Entonces lo que he ido quedando con Fernando es, pues yo te voy a pasar todo el material, todas las horas, y tú haces con ello lo que quieras, porque la idea original siempre fue, para nuqueros, la idea de que tuvo Fernando de formación a muy buen precio en castellano, tal, me pareció genial y yo dije, yo quiero contribuir de la forma que sea. Y por eso surgió lo de, joder, pues todo lo que he aprendido en Londres, eh, que la verdad es que se aprende muchísimo. Yo he aprendido trabajando ahí. Te encuentras un marrón, lo resuelves y aprendes. Entonces, traerlo un poco, y son todo cosas que yo he desarrollado, no he cogido ninguna idea de ahí de nadie, todo esto son cosas que yo he ido haciendo para las empresas, lo que vais a ir viendo en Nukerostock, que yo he ido haciendo en las empresas, las he escrito yo, y son ideas un poco genuinas y por eso las rehago delante de todo el mundo para que lo pueda saber todo el mundo. Pero no son fáciles, ya eso, hay que saber un poquito de programación. Claro, claro, sí, sí, es un poco la continuación del trabajo que ya viene llegando en Buqueros, con los videotutoriales, con algunas simplificaciones, de llevarlo como un poco a otro nivel. De cualquier manera, me parece que es un trabajo muy, muy loable y muy generoso, porque bueno, como te digo, yo hablo por Latinoamérica, pero también sé que no todo el mundo tiene conocimientos en inglés, y mucho menos que haya tenido experiencias como las que vos has tenido, y poder ofrecerlas, democratizarlos, por así decir, es algo importante, es algo generoso. Una vez te escuché decir que me pareció muy interesante que claramente hay escuelas donde uno se garantiza que los alumnos, academias, digo, de efectos visuales, uno se garantiza que los alumnos salen capacitados, ¿no?
Vancouver, por ejemplo, que hay instituciones donde los alumnos salen con una capacitación bárbara, cosa que para muchos de nosotros es imposible. Me pregunto, digo, este tipo de cosas deben facilitar muchísimos más, acortando la brecha para que todos tengamos acceso a otros conocimientos. Es que, claro, en la Vancouver, si tú tienes $80.000 o algo así y te puedes permitir irte ahí y pasarte un tiempo estudiando cosas tienen los mejores profesores del mundo. En Londres hay una cosa bastante parecida, pero al final los precios son muy ridículos y no sé, yo nunca he tenido mucho dinero, entonces siempre he buscado la información y como además es lo que te decía, soy de la cultura de que no había internet, soy de chocarme, 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 chocarme. Y luego, trabajando en empresas, me he encontrado con gente muy generosa, pero muy generosa, que venía contigo en la empresa y te explicaba cosas y dentro del trabajo y podían no explicártelas, pero y quedas para ellos para ser ante la empresa, ellos lo único que saben. No, no, pero es que al revés. Ahí te das cuenta de que cuanto más el crecimiento de todo el mundo es exponencial, cuanto más sabe uno, más sabe, y de repente se hace un nivel de conocimiento global que es brutal. Me pasó en Dinec, llegamos a una coordinación absolutamente brutal de la gente con Houdini, que ya trabajamos todo de una forma impecable. Hemos logrado hacer un pipeline muy bueno. Pero claro, si eso solo se queda dentro de las empresas, es duro. Pues en Vancouver, por ejemplo, tienen a los profesores que están trabajando en ILM y tal, que vienen y cuentan un poco sus experiencias. Pero en Claro. castellano, ¿qué hay? Y yo creo que el inglés debería ser un software más. Hay que saber inglés, porque hay que Claro. saberlo. Es necesario. Pero claro, de ahí a que te cuenten un tutorial y te cueste y te enteres de la mitad, ya para mí hacer un tutorial de 2 horas en castellano y lo repito otra vez 2 horas en inglés es 2 horas de mi vida. Pero para alguien a lo mejor entender eso en inglés le va a llevar muchísimas más horas. Entonces, por eso la idea y todo lo que hemos hablado es en inglés y en español, porque a mí en inglés me parece, es que es más mi idioma ahora mismo, los últimos 10 años he trabajado son en inglés, entonces mi idioma de trabajo es el inglés. Claro. Yo no Me sé, gustaría hacerte una pregunta que también tiene que ver con esto de, bueno, a ver, yo estoy en la industria, estoy tratando de entrar y me hice mi demo reel y por ahí hasta no manejo inglés, pero eh, ¿qué opinas sobre la frustración? Porque a todos los juniors nos ha pasado que hemos hecho nuestro reel con mucho amor, con mucho cariño, como vos decís, ahora queda mucho más claro que es preferible hacer menos, pero bien, que hacer una cosa muy grandiosa, muy extensa, pero bueno, en algún momento todos sentimos esa necesidad de tirar la toalla, que creo que a vos también te ha pasado cuando decís que quisiste entrar, lo viste un mundo gigante y cómo manejar ese tema. primero, ahora hay opciones muy, muy buenas y muy válidas. No sé si poner un poco la luz, a ver si no me quema mucho, está haciendo aquí muy oscuro. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Vale. Eh, Ahora mismo, por ejemplo, pues supongo que la gente ya conocerá páginas web que puedes encontrar mentores que gratuitamente te metes en la página web y tienes un mentor que es alguien que trabaja. Pues yo he estado mentorizando en muchas páginas durante un tiempo y simplemente cogía a gente específica que iba o sea, la que potencialmente yo querría coger, pero que le faltaba experiencia y puedes tener gente, todo el mundo lo hace gratuitamente y estás intentando ayudar a la gente que entra. Pero claro, quieres reservarte el derecho de escoger tú a quién quieres llevar, porque no puedes llevar a todo el mundo. Entonces, a lo mejor yo te estaba llevando, a lo mejor cuando estaba en Londres, estaba llevando 2 personas a la vez, simultáneo, y cuesta mucho. Tiene que llegar a trabajar 16 horas al día durante épocas de entrega y se hace, y te toca, y claro, ¿cómo le dices a esta persona que está intentando entrar, que quiere presentar su reel, oye, que es que no me da la vida, que no llego? Entonces Ah, hay que medir. Pero hay páginas ahora mismo, os busco una de las múltiples, claro, que se pueden encontrar, Mentorship.
profesionales, gratuitos y tal. A nivel de frustración, hay que entender que los timings para la empresa, ahora viéndolo desde el punto de vista de la empresa, también es muy desesperante, porque si tú llegas a hacer un proyecto, estamos ahora con el ranchito, nos dicen vais a hacer esto, yo hago un presupuesto, me paso 10 días trabajando en el presupuesto, desmontando todo, cuánto se va a tardar, qué assets necesitamos, desglosas todo. Mi parte la de Enviro, ¿no? Luego hay gente que hace lo mismo con Comp. Todo ese trabajo, y dices, entonces vamos a necesitar 7 personas. Y te dicen, sí, 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 estupendo. Y tú empiezas a buscar gente. Y de repente tienes ya 3 fantásticos juniors que quieres coger. Y de repente va y te dice que se ha caído la producción. Que al Ah, final se ha caído. Porque este juego lo está haciendo 3, 4 compañías a la vez. Y las productoras, como tienen al final tienen el dinero y pueden elegir al final quién lo va a hacer, pues nos ha pasado este año con 2 proyectos. Y Ranchito es para mí es una de las top de calidad, o sea que la gente viene a nosotros porque es buena calidad. Pero al final el cliente, pues por una cosa, por la otra, dice que no. Y te quedas con 3 personas junior que les has dicho que sí, les has hecho la entrevista y al final le dices, oye, que no. Y claro, quieres, pero no puedes hacerlo. Entonces, eso, si estás desde el punto de vista queriendo entrar en la industria, te pasa 2 veces seguidas y dices, claro, y entre una y otra puede pasar 2 meses y hay que comer. claro. Entonces, yo por eso decía, mi opinión es si no consigues trabajo, por lo menos entra en cine, en producción. Porque la gente que empieza por producción, por ejemplo, conozco mucha gente en Londres que empieza en producción, organizando cosas, y se cambia luego a trabajar en Comp, por ejemplo. Ya tienen, porque entran como compers, pero se meten por producción para meterle cabeza y luego se pasan a Comp. Porque toda experiencia dentro del cine es muy buena. Al final Claro. estás aprendiendo el léxico, aprendiendo tiempos, aprendiendo cómo te llega el footage. El footage de profesorado, normalmente, cuando estés dando una clase, si yo te voy a hacer una clase de croma, yo lo que quiero es que el croma que vamos a ver tenga lo que te tengo que explicar de croma. Pero luego llegas a producción y llegan y te dicen, toma, te saco de taca, hala, organízalo. Y es mucho más confuso, no son ejemplos limpios, son ejemplos que tienes que mezclar muchos departamentos, y es un follón. Entonces, ¿cómo se aprende eso? Pues en primera línea de guerra, por eso digo, vete a la guerra, aunque sea a llevarle la munición a otro, para empezar, para entender. ¿Mm? Y ya, poco a poco, en un momento dado, cuando ya estás dentro y conociendo a la gente, cuando digan, oye, necesitamos un comper, y alguien va a decir, oye, pues este estaba que quería entrar y me lo ha dicho 100 veces. Y, Claro, pues déjame ver su reel. No es lo mismo. claro, claro. Y ahora con el tema este de la pandemia, ¿se ha transformado un poco la modalidad de trabajo? O sea, por ejemplo, el trabajo remoto es admisible, siendo que antes a lo mejor era una preferencia el tema de la presencialidad y uno entiende que uno aprende mucho más cuando tiene al lado a un supervisor, etcétera. Yo en diciembre de 2019 fui a Binet ahí, y le dije, yo me voy a España. ¿No? ¿Me voy a España? Sí, no, perdón, de 2018. Me voy a España, sí o sí. ¿Queréis que trabaje en remoto para vosotros? Me rebajo el sueldo un 40%, será en plan de os lo voy a poner a huevo, porque yo aquí en un pueblo necesito gran cosa, ¿no? Es como, y les ofrecí los servicios de remoto. Y se echó las manos a la cabeza y un delivery, o sea, una deliberación de estas ahí todos juntos y al final salieron y dijeron, es que trabajar en remoto es imposible. Eso no se puede hacer en cine. Entonces, para lo que tú haces no se puede, hay gente que trabaja en remoto programando y tenemos algún mate painter en remoto, tal, y yo dije, vale, importante, programación o mate painter. Dejo de hacer todo lo demás. Me quito 3D porque al mes siguiente dejo Dinet y me voy a One of Us porque quedé con ellos en que podía seguir en remoto.
Y al mes siguiente ocurrió la pandemia. Y de repente todo volvió a ser remoto y sí que se podía solucionar, claro que sí. Claro, si lo que pasa es que para la compañía lo que les gusta es ver, era un modelo que no se había experimentado con él. No se había probado cómo se trabaja en remoto, si se puede trabajar en remoto. Y entonces, nosotros en mi primer show en remoto, eh, que fue Bridgerton, con la serie esta de Netflix, um, fue mi primer show en remoto y con un equipo que no conocía, todo el mundo nuevo, unas condiciones bastante difíciles, solo en una casa y confinado en Londres. Y dijimos, bueno, pues ya que no tengo otra cosa, me lo voy a tomar como vamos a ver si la productividad es menor o mayor o tal. Bueno, pues fue brutal, brutal. Todo el mundo en su casa trabajando, me daban un clic que estaban todo el santo día. Ocurre mucho más, porque tienes el trabajo en casa, entonces me cuesta mucho más desconectar. ¿Sí? Yo normalmente aquí estoy trabajando en Ranchillo, luego acabo de trabajar, me voy, ceno con mi familia, tal, y luego después de tal, muchas veces me vuelvo al ordenador a acabar las cosas que tengo. Pero a nivel de productividad, brutal. La experiencia fue muy buena en ese show, por ejemplo. Rebajamos muchísimo los días que hayamos contado, que es al final lo que importa, el coste de producción. ¿Vale? Y entonces se ha demostrado que el modelo funciona. Si todo el mundo pone de su parte. Nosotros lo que queríamos hacer era demostrar que funcionaba, porque mucha gente, cuando lo empezó a probar, dijo, yo no vuelvo al estudio. ¿A qué voy a volver yo al estudio con lo bien que está aquí? Entonces dijimos, quedé con todos y dijimos, pues ¿por qué no hacemos el súper esfuerzo para que sea todo extraordinario y la gente diga encantada y qué bien que se hace todo en remoto? Bien, hoy por hoy hay muchas empresas que ya están llevando a la gente de vuelta, pero yo trabajo en remoto, la mitad de Ranchito ahora mismo trabaja en remoto por voluntad. Tú puedes ir al estudio o puedes quedarte en casa. Te dejan elegir. Yo trabajo aquí y todo el mundo me tiene un clic y es muy fácil contactar conmigo. Al final, para niveles bajos, yo diría que cuando estás entrando a nivel de junior a lo mejor o entrando, es malo. Para mí, desde mi punto de vista. Porque se siente muy perdido. No, en el estudio vas andando por la gente, ves algo que te gusta, te paras, oye, ¿qué estás haciendo? Y aprendes muchísimo. Entonces, para niveles bajos no están tan contentos ellos. Ojo, yo por su trabajo sí. Yo los guiones que tengo estoy encantado porque curran fenomenal en casa. Pero ellos no son tan felices, por lo general, como cuando vas al estudio y aprendes de todo el mundo. Se aburren mucho. Los Claro. trabajos de junior muchas veces son muy asignados. Tú has pensado mucho el trabajo, se lo das, cometes marrón y ellos van y lo hacen. Pero no sienten el proyecto de la misma forma que cuando estás con tus compañeros, te sientas en una reunión. Entonces, yo entiendo que hay una línea de división en la que cada uno tiene que decir si merece la pena o no. Desde luego, como empresa, yo tengo mi experiencia en el tiempo que llevamos es que funciona muy bien. Pero para ciertos departamentos hay otros que no se pueden. ¿Sí? Claro, claro, sí, es lógico. Pero qué gran desafío que ha sido la pandemia para renovar nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? A vos mismo te ha pasado en carne propia esto de que no, que es imposible y después no nos quedó otra, nos tuvimos que adaptar. Ya no sé en cuánto tiempo, si a vos te tocó el Brexit antes, después, pero si eso también te puede haber influido a nivel práctico. No a nivel moral. Ah, Cuando, a nivel moral, cuando estábamos ahí y todos los españoles que de repente llegan los ingleses y te digan que vamos a hacer un Brexit y que de repente tus condiciones es que ha habido muchos problemas. Podría meter mucho tiempo en eso, pero ha habido muchos problemas con cosas que has perdido de cotización, cosas así que de repente dices, y todo, ¿con qué fin? Entonces, bueno, pues es lo que hay, es su decisión,
pues tú dices, pues vale. Lo que pasa es que yo, a ver, yo me hubiera vuelto Brexit o no. Es por los niños que devuelves, por la forma de vida, porque ahora estoy viendo una carretera aquí que lo flipo, y allí y hay lluvia. Entonces, cuando vas a una ciudad como Londres, es a trabajar. Punto. Trabajar, y si eres joven, trabajar y pasártelo bien, y si eres mayor, trabajar y estar con los niños. Pero no hay más, no caben más cosas. A mí aquí me caben cientos de cosas en mi vida ahora, en el día. Qué hermoso. Bueno, qué lindo. ¿Te animas? No sé si vos tenés autorización o para lo que sea, de mostrarnos algunos de tus trabajos, algo más, porque entiendo que lo que nos has mostrado ahora recién ha sido cosas de tus inicios. Sí, sí. Ahí está. Vale. No, bueno, esto es una... Aquí trabajo, bueno, experiencia, aquí tengo un montón de cosas. Esta serie la recomiendo mucho, la de Devs, me gustó muchísimo, pero desde entonces me he vuelto a actualizar y ya hace un par de años que la terminamos. Pero la Reel, por ejemplo, esta última, es cuento un poco el trabajo que he hecho en cada una. Yo, pues, un momentito que esto está muy alto. Transformers, Michael Bay, las peores películas que... O sea, a mí no me gusta demasiado Transformers, pero decir que no he disfrutado en ninguna película tanto como en esta, trabajando. Porque este hombre se flipa con todo, entonces llegaba y él tenía alguna idea, pero te dejaba libertad creativa 100%, entonces todo esto básicamente lo diseñé yo, pues así, que te pones a levantarlo y te gusta y de repente dice, ¡pum!, entonces libertad total, cosa que agradezco muchísimo, porque estoy un poco cansado de los clientes que tienen todo tan claro, entonces él se flipa muchísimo más. Eh, Pacific Rim, por ejemplo, esta peli fue, bueno, un desafío, porque 2 horas de destrucción y guerra y tal, a mí la peli no me gusta demasiado y los efectos me pareció que se hicieron demasiado rápido. Pero esta peli aprendimos muchísimo. Todo es procedural. Nosotros la llamamos ahí procedural rim, porque era todo, absolutamente todo lo hicimos procedural y mi parte aquí fue mucho romper la proceduralidad y lo hicimos todo en Nuke, al final. Entonces hice muchos scripts que en Nuke estaban continuamente metiendo todos los detalles de lo que pasa dentro de las casas y todo se hacía automáticamente en Nuke. Este fue un desafío brutal porque una cosa es hacer cosas procedurales y la otra cosa es romperlo todo y había mucha tralla. Justo que aprendimos un montón, de verdad. Aquí, por Vos ejemplo, mencionaste en algún momento la importancia de Houdini para todas estas cosas. es que hoy en día parece... A ver, esto, por ejemplo, este plano, que es una carretera rompiéndose, si lo tienes que hacer en otro software, te mueres. Te mueres. Claro, Y Houdini lo tiene todo. Para mí ese software, yo ahora mismo es que no le veo ningún sentido a ningún otro software. A ver, Maya lo utilizamos para modelar normalmente, pero es que se han quedado muy atrás tecnológicamente respecto a Houdini. Houdini es la caña, punto. Hace todo y lo hace todo muy bien. Entonces, en industria, y siempre hablo, insisto, como generalista dentro de environment, ¿vale? Dentro de lo que es entornos puros y duros. Por ejemplo, todo esto son los crímenes de Grindelwald. La pena es que está todo oscuro, pero esto tenía un currazo, toda la vegetación muy procedural, creciéndolo todo, toda la destrucción en Houdini, muchísima proceduralidad y luego siempre pintado por encima. La pena es que no se ve demasiado. Este plano fue, bueno, está un poco regulín, sí, pero me gusta mucho porque yo no soy muy fanático de Harry Potter, pero mi mujer sí. Entonces, cuando vio que estaba haciendo esto y me mandaban a rodaje, le daba mucha rabia, porque ya le encantaba y yo estaba como que...
No, no, pero la verdad es que fue muy divertido. Hacer este plano, por ejemplo, que es de, yo creo que es de Trader, fue muy, muy divertido. Eh, Antes, Martian, mucho mate painting. Aquí, por ejemplo, todo el mate painting de la parte de atrás, bueno, todo, es que rodado había muy poco. Y de hecho, cuando rodaron aquí a la cara, él no tenía barba. Y estaba sin barba porque lo habían rodado tal y luego me quisieron meter el plano y me dijeron, ¿puedes ponerle barba? Y metí una barba de mate painting ahí tan ricamente. Ay, por Dios, pobre diablo el que anduvo con ese roto. ¿Qué va, qué va? No, 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 no tiene roto, ¿eh? ¿No, no tiene roto? No, no, porque el casco es 3D, entonces yo lo que hice fue pintarle la barba directamente, proyectarla sobre lo que sí había era una rotoanim del personaje, Claro. de modo que yo tenía la rotoanim de la cabeza y con eso le pegué la barba y con truquitos de nuke y tal, pero todo nuke. Ay, qué maravilla. Esto es muy divertido de hacer porque es como no se suele hacer habitualmente. Eh, Pasen es que este fue un tedioso porque no sé si has visto la película, pero es todo en el espacio, entonces hicimos un set gigantesco del espacio, que se veía espacio fantástico, y al final el director era como, no, pero lo quiero todo muy oscuro, que no se vea nada. Y bueno, pues todo esto fue un currazo. Estos planos tardaron muchísimo en aprobarse, pero esto es footage con todo 3D, todo lo que hay alrededor es 3D, y es todo 3D, que eso mola, mola mucho. Esto, por ejemplo, fue mate painting, todo. Esto, a ver, perdona, en este plano, por ejemplo, sí, mate painting del cielo, moviéndose, pues un solo fotograma y luego proyectándolo y animado, más luego todo esto que es 3D. Lo único que había de footage era un poquito de gente andando sobre la playa y todo lo demás era 3D. Entonces, eso, dentro del environment hacemos pues lo que toque. Por ejemplo, bueno, esto es todo lo que es el mate painting por ejemplo, para las olas se pintaron en mate painting, todo lo que es tal, y luego se proyectaban. Eh, Porque al final la ventaja de mate painting es que te da esa finura de las cosas fotorrealistas, entonces muchas veces tienes un 3D que es bastante bueno, pero al final en mate painting lo realzas. Yo soy muy partidario como environment artist de hacer un mate painting guarrete y luego meterle mucha más caña o sea, un 3D guarrete y pegarle el subidón en mate painting. Aquí hay mucho 3D puro y duro. Para mí el libro de la selva fue 18 meses de modelar rocas. No, mucha roca. Aquí solo hice curro de 3D, no hice casi mate painting para estos, pero todo este modelo, por ejemplo, el modelo de... Ay, perdón, me voy para atrás. Todo este modelo, por ejemplo, me lo modelé entero y me lo texturicé. Luego otro hizo la Hero Rock, esta que es preciosa, me encanta. Pero al final lo usamos mucho y quedaron bien, da el buen aspecto. Pero eso, en ese proyecto era 3D, 3D, mucho ZBrush, mucha roca, etcétera. Claro, claro. Guardianes de la Galaxia, este lo pongo porque es mucha excepción y sobre todo porque me hace mucha gracia. Porque quería tener la canción esta en la reel y ya está. La verdad es que la reel es muy larga al final, pero es muy difícil de elegir. Ya cuando vas teniendo planos buenos. A ver, yo en mi vida he hecho 5 veces Londres. 5 veces. 5 veces hacerte la ciudad de Londres, la City, me la he hecho 5 veces en 5 películas diferentes. Ay, No reutilizas, no, no, cada una vez hay que hacerlo de de cero, pues se cero. hace de cero. Y lo hacemos de cero. Entonces, esta es la de Hobbs y Shaw. Pues aquí todo es 3D, todo es 3D obviamente, porque esto no sé. Y claro, hay que hacerlo y bueno, pues todo es 3D. Qué La maravilla. peli- Esto, por ejemplo, este es de la serie de Devs, esta que he recomendado, que me gustó mucho, de Alex Garland, que es un super director. Y
pues aquí lo único que había real era el coche que se choca, ¿no? Todo lo demás es environment. Y este proyecto es que me tocó hacer casi todo el environment. No, todo, todo. Esto es 3D todo, menos el césped por el que van. Y básicamente, ay, perdón. Eh, este plano en 2 tardes, creo, es que fue una cosa muy chorra, porque al final los árboles quedan tan bien siempre, son tan... oh. Y este más de painting, que fue sobre un conflict de Jordi, que es alguien con quien deberías hablar, por cierto, porque es uno de los mejores creativos que he conocido. Y nada, Agendado. te pasaré, es una maravilla de hombre. Y este, por ejemplo, que fue muy divertido porque era hacer la degradación, esto es para Dark Crystal, a ver, perdón, que vuelva a salir, y tenía que verse, lo que pasa es que tenía que verse cómo se va muriendo toda la vegetación y fue un proyecto súper interesante, porque era todo Houdini, todo procedural, pero todo a comp, lo hemos animado y la verdad es que cada proyecto ha sido un desafío diferente. Qué maravilla. Realmente me parece increíble y que el mensaje sea, empecé con la infoarquitectura y terminé con el cine, o sea, todas las herramientas que pudiste rescatar desde ahí hasta este lugar en el que estás ahora. Mira, yo tenía un estudio que hacíamos imágenes de infoarquitectura bueno, algunas conservo por aquí, pero que sufrimos mucho y yo me dedicaba a hacer esto me dio de comer muchos años y la gente, pues anda que me he hecho yo aeropuertos eh, para Dubái, para Dubái, para tal, pues eso. Y lo que pasa es que cuando hice el gusanillo, te mueves. Claro, lógico. No, un camino de muchísimo aprendizaje y además me parece interesante que comentes que también empezaste más bien de grande, como que no fue una cosa muy planificada, que a veces uno se hace como la idea de que si tengo ya 30 años y quiero incursionar en un entorno nuevo, ya estoy en el mundo del fracaso, ya no me animo, tengo miedo. Es una maravilla tu Sí. trayectoria. Yo desde luego no me arrepiento nada de haber tomado esa decisión, a pesar de que pasé 2 años muy malos, porque cuál la frustración inicial de que no te cogen y que tienes su edad y que de repente no tienes. Entonces, si hay alguien que está en esa situación, yo, de verdad, los consejos que he dicho antes, un poco de buena calidad, número uno, y sobre todo para la gente, cuanto más mayor eres, menos ganas tienes. Entonces también eso se nota. Cuando estás haciendo una entrevista te das cuenta de que los jóvenes llevan con mucha energía. Y esa energía la apreciamos muchísimo en el estudio. Recomiendo hacer esto, que es, se hace la reel y luego abajo esto, que es una descripción plano a plano de lo que has hecho. Parecerá una Ah, chorrada, pero obviamente aquí, en cualquiera de estos planos, aquí pudimos trabajar en este plano a lo mejor 15 personas. Yo hacía el environment, pero en este plano había modeladores. Yo recibí una nave y entonces yo la destrocé, pero otro hizo el scatter, por ejemplo, de la vegetación, yo no lo hice. Entonces es importante que se especifique muy bien qué haces en cada plano, porque yo lo que quiero es saber la capacidad de alguien de resolver un trabajo específico. Entonces he visto muchas reels que son muy buenas, pero que luego te pones a hablar y dices, ¿qué has hecho en cada plano? Y a lo mejor han hecho el arroto del reloj. Entonces, si se dedica es mucho mejor para todos, ¿vale? Por no perder el tiempo para el entrevistador que sepa lo que está buscando. Entonces, yo lo estoy leyendo esto, me leo esto y bueno, pues ya empiezo a leer que hay mucho DMPRS, que hay mucha... Ya empiezas a saber un poco de qué va cada uno. Entonces es una recomendación que os va a facilitar bastante una buena descripción. Sí, también es para que podáis coger buen material, porque si estáis cogiendo un material que es, queréis hacerlo todo y os vais vosotros a rodar y os rodeáis una caca de material, os estáis haciendo muy difícil el trabajo de que eso quede bonito para una reel. Entonces, si cogéis una secuencia de tal, lo único que se pone es secuencia de esta persona. Yo siempre os he llamado de escrito y he dicho, oye, ¿te importa que utilice esto cuando en la reel primera que enseñé? ¿Me dejas utilizar este footage que tienes que es precioso para meter un castillo aquí?
Y me dijo, yo, pues vale, pues yo lo había puesto pues, porque grabé muchas cosas y tal. Entonces, simplemente decías, ya está. Y entonces, esa parte de footage tienes que especificar que es suyo y ya está. Tan sencillo como eso. Pero la gente de Loopdev, que coja modelos de alguien, que coja modelos avanzados, que coja buenos modelos, que, si te coges un modelo que es un churro, cuesta mucho lucirse. Entonces, si vas a hacer una reel de Loopdev, en el caso de Environment, si vas a hacer una reel de Environment, parte de un buen, si vas a coger footage, coge un buen footage. ¿Vale? Claro, perfecto. Lo sé que haces de cada una de las tomas le permite al reclutador también analizar un poco cuáles son las necesidades de un proyecto en específico y las capacidades de la persona, del candidato, a ver si están alineadas. Me parece que le facilita mucho el trabajo y el reclutador es lo que necesita, en definitiva. Sí, es que es bueno para todos. Ya, si tú has hecho todos los planos que has hecho, te cuesta nada escribir eso. Pero es que Claro, he visto cada tongo por ahí que te llevas, que dices, y también pasa muchas veces, que te mandan 7 personas el mismo plano en una reel. claro. ¿Por qué? Pues porque en cada plano del libro de la selva estaban trabajando 30 personas. Entonces, obviamente hay 30 personas que tienen derecho a poner su plano. Yo por eso simplemente pongo, yo he modelado de aquí todo esto. Y lo he texturizado. Todo lo demás, no he hecho el lighting, no he hecho el tal. Es importante eso. Saber. Claro. Dejar muy claro para el reclutador le ayudas muchísimo y al final el reclutador es el que te va a coger o no. ¿Vale? O por lo menos el que hace la preselección. Claro, claro, sí, perfecto. Nacho, bueno, vamos a cerrar, pero de verdad que apreciamos mucho tu tiempo, tu dedicación y que transmitas todos tus conocimientos. Bueno, desde ya que también lo mismo para Nano, que se han dedicado a hacer este canal de Nuqueros Pro, que nos va a ayudar mucho a todos, a los juniors, a los mid, a los senior. El contenido en español es muy, muy importante también. La verdad que bueno, este va a ser un cafecito digital de lujo desde ya. Tenemos invitados especiales y vos sos uno de ellos. Y muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias por todo. No, no puedo expresarlo lo Muchas gracias nerviosa a que vosotros. estaba por hablar con vos y el honor que es para nosotros tenerte en esta charla. Muchas gracias. No, persigue a Fernando para que él me persiga a mí y le vayamos poniendo cosas de nuqueros, porque están hechas. Si es que están hechas, que es lo peor. Es que me da vergüenza decirlo, porque están hechas desde hace casi un año. Pero cuando tenía tiempo, pero es que la verdad es que luego me he puesto y yo cuando empiezo el trabajo pues, se me va, se me va. Muchas gracias a todos por haber participado de esta edición de aniversario de Indira, del Cafecito Digital, este ciclo de charla de diseño y tecnología. Agradecemos la presencia de nuestros disertantes que generosamente ofrecieron su tiempo y sus conocimientos al servicio de todo nuestro público. Esperamos que disfruten del resto de las charlas que también pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.